los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Lozada, el responsable del asesinato de Álvaro Gómez, estuvo en una audiencia hace 2 años para presenciar la confesión de los policías que mataron a quienes, cumpliendo con su deber, dispararon contra el líder conservador. En esa audiencia, los policías asesinos de los sicarios de Gómez Hurtado pidieron perdón. Reapareció en libertad el procesado ex senador Álvaro Uribe. Como si no hubiera pasado nada, volvió a atacar a la Corte e inició campaña para el 2022. El ministro de Justicia nos lleva una semana posesionado y ya protagoniza una polémica pública. Un monopolio político y económico persiguió a una víctima de violencia de género. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, mejorar lo hecho ante Venezuela para conseguir un buen resultado contra Chile. Es la consigna del técnico de Colombia, Carlos Queiroz, para el juego de mañana en Santiago. Y el técnico Reinaldo Rueda de Chile tampoco dio muchas pistas sobre su estrategia. Sin embargo, se anuncia el regreso del lateral derecho Mauricio Isla. Aquí está, esta es la imagen del día, las fiestas de medianoche que no se han detenido en este bar en el centro de Bogotá. Toda su clientela está compuesta por policías, especialmente detectives de la SIJIN y de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuyos cuarteles generales están al frente del local. Los vecinos han intentado denunciar el bar ante la policía, pero de quien contesta el teléfono han recibido intimidaciones. Y además de la fiesta, han grabado escenas de presuntos maltratos a los detenidos. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En medio de las dudas que produjo la confesión sobre la autoría del asesinato de Gómez Hurtado, hay evidencia de que el ex FARC Carlos Antonio Lozada estuvo presente hace 2 años en la audiencia de la JEP en que los policías que asesinaron a los milicianos sicarios del líder también confesaron sus culpas y pidieron perdón. Patricia Uribe. Mónica, la presencia de Lozada en esa audiencia de 2018 podría ser una pista sobre la veracidad de la confesión de las FARC sobre ese crimen. Durante una audiencia el 28 de noviembre de 2018 ante la JEP, 2 oficiales, 5 suboficiales y un agente retirados de la policía se comprometían a contar la verdad de su participación en la masacre de Mondoñedo, ocurrida en las afueras de Bogotá el 6 de septiembre de 1996, en la que murieron 6 jóvenes universitarios. En ese entonces, los uniformados de la Policía Judicial decían que los capturados integraban la red urbana Antonio Nariño de las FARC. Ruan. ¿Quiénes somos nosotros? La audiencia, el 28 de noviembre de 2018, duró cerca de 6 horas y tuvo en calidad de asistente al senador Carlos Antonio Lozada, antiguo miembro del secretariado de las FARC y ex jefe de la RUAN, a la que él le dio la orden de asesinar al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, tal como lo dijo Lozada en entrevista con El Espectador. Noticias 1 consultó a Lozada, quien confirmó su presencia en esa audiencia. Dijo que necesitaba saber de primera mano quién había dado la orden del asesinato de los 6 jóvenes, porque según su dicho, abro comillas, todos eran compañeros míos de la red urbana, cierro comillas. Ese día Lozada, antes de iniciar la audiencia pública, cruzó palabras con el sargento viceprimero en retiro Néstor Gabriel Barrera Ortiz, implicado en la masacre y quien así lo corroboró en su intervención. Como se lo manifesté al senador Carlos Lozada, es difícil para nosotros como colombianos, que fuimos todos víctimas de un conflicto que ni ellos ni nosotros realmente quisimos enfrentar. Lozada señaló que ese día los acusados se incomodaron al verlo porque creyeron que él, como ex jefe guerrillero, iba a pedir castigo contra, abro comillas, quienes fueron sus amigos, pues él era el comandante urbano, cierro comillas, y que les explicó que él, abro comillas, también era compareciente ante la jurisdicción en otros casos y que solo buscaba la verdad, cierro comillas. Quiero decir a las víctimas, y como lo hablamos ahorita con el senador, que bueno, señora magistrada, que el día de mañana pudiéramos reunirnos ellos y nosotros ante una plaza pública y pedirle perdón al mundo entero por todo lo que pasó en estos 50 años de conflicto.
Sin embargo, hasta ese día las familias de los estudiantes asesinados no tenían la menor idea de la relación de ellos con la guerrilla, que Lozada sí conocía, pero estas solo fueron enteradas de la situación de sus ausentes con los detalles que se conocieron luego de que el pasado 3 de octubre las FARC reconocieran públicamente su responsabilidad en el crimen de Gómez Hurtado. La matanza que los policías ejecutaron de los presuntos milicianos que habían capturado se conoció como la masacre de Mondoñedo, porque en ese sitio aparecieron los cuerpos calcinados. Carlos Cárdenas. Mónica, esa masacre cometida hace 24 años vuelve a tomar actualidad porque, según Lozada, cuando los agentes del Estado la cometieron por ocultar su delito, también ocultaron las pistas que llevaban a identificar a las FARC como autoras del magnicidio. El miércoles pasado, el senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, aseguró que fue él quien impartió la orden final de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado y que 2 de sus hombres que participaron en ese crimen, que hacían parte de la red urbana Antonio Nariño de las FARC en Bogotá y que habían dicho que eran objeto de seguimientos por parte de la DIJÍN, fueron asesinados por policías 10 meses después del magnicidio de Gómez Hurtado. Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez Hurtado fueron asesinados por la policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Con la muerte de esos 2 presuntos subversivos, se habrían perdido valiosas pistas para saber quiénes ordenaron el atentado al líder conservador. Los guerrilleros asesinados mencionados por Lozada fueron 2 de los 6 estudiantes de la Universidad Distrital víctimas de la masacre de Mondoñedo, perpetrada el 6 y 7 de septiembre de 1996 por 10 oficiales, suboficiales y agentes del grupo antisubversión de la DIJÍN. El 28 de noviembre de 2018, un mayor, un capitán, 5 suboficiales y un agente, ya condenados por la justicia ordinaria a 38 y 40 años de prisión, comparecieron ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para hacer sus propuestas de verdad y reparación. El inmediato superior de los policías investigados era el mayor Héctor Edinson Castro. Me llamo Héctor Edinson Castro Corredor, mayor retirado de la Policía Nacional. Mi nombre es Carlos Alberto Niño Flores. Mi nombre es Néstor Gabriel Barrera Ortiz. En esa audiencia se escuchó el relato de lo que ocurrió con las 6 víctimas de la masacre, según lo descrito en una de las sentencias condenatorias. Presuntos miembros de la red urbana de las FARC en Bogotá salieron de sus respectivas residencias para reunirse en el sector de la Bolera de El Salitre de la ciudad capital con el propósito de tratar asuntos relacionados con su seguridad personal, ya que presumían que estaban siendo objeto de seguimientos por entidades de seguridad del Estado, especialmente la DIJÍN. El 6 de noviembre de 1996 secuestraron a 4 de los jóvenes que horas después fueron encontrados muertos en un lote entre los municipios de Mosquera y Soacha, Cundinamarca. Ultimados con un disparo de arma de fuego en la cabeza, atados y quemados con combustible y llantas de vehículo en terrenos de la hacienda Fute, cerca del sitio denominado Alto de Mondoñedo. Los otros 2 estudiantes fueron asesinados al otro día con disparos de pistola. El primero de ellos en el barrio Argelia de la localidad de Kennedy, por hombres que se movilizaban en una motocicleta y en un automóvil de color azul. Y el segundo en la localidad de Fontibón, por sujetos que se transportaban en una camioneta roja doble cabina. Frente a los victimarios, el padre de uno de los estudiantes agregó detalles de lo que le hicieron a su hijo. Lo arrastraron hasta el sitio, más de 100 metros, para poderles matar y quemarlos. ¿Por qué les cortaron sus miembros? ¿Por qué desfiguraron sus rostros? En esta audiencia de hace 2 años, los magistrados no aceptaron las propuestas que presentaron los expolicías por no cumplir los requisitos de esa jurisdicción. Paradójicamente, un testigo de que las FARC podrían estar diciendo la verdad sobre el magnicidio en su enemigo acérrimo José Obdulio Gaviria. Víctor Ballestas. Mónica, el senador Gaviria era hace 8 años columnista del Tiempo y, como tal, escribió 2 comentarios sobre el libro secreto de Marulanda que había obtenido de inteligencia militar, pero la noticia se le pasó sin que se diera cuenta. Este es el documento completo que José Obdulio Gaviria, ex asesor de Álvaro Uribe, tiene en su poder desde hace 8 años, cuando lo anunció a través de su columna titulada Las Cartas de Tiro Fijo, publicada el 17 de julio de 2012. El libro es una caja de Pandora que abriré en mi artículo el próximo miércoles para que conozcan por boca del propio Tiro Fijo los secretos del Caguán y las jugadas que propuso Juan Manuel Santos a los terroristas. La anunciada columna titulada 1998
1998, el año de gloria de Manuel Marulanda, fue publicada el 24 de julio de 2012 en El Tiempo. Generó condiciones. Sin embargo, esta la dedicó puntualmente a atacar a Juan Manuel Santos. Según él, el archivo secreto que solo él conocía por azares del destino develó que Tiro Fijo para esa época ya tenía un nuevo socio político y mejor amigo. Tiro Fijo había puesto sus ojos en Santos desde enero de 1997. En carta a Leiva le pidió que lo animara a buscar salidas a la confrontación armada. Si los meten a la cárcel, mejor, porque de allí saldrán triunfantes, les dijo. En dicha columna solo parafrasea ese documento. Francamente, si este va a ser el juicio, pasa por encima de la revelación que actualmente se atribuye, la del magnicidio de Álvaro Gómez a manos de las FARC, del que se habla de manera explícita en 5 documentos y que resumió en su columna en 18 palabras. Sobre el ajusticiamiento de Gómez Hurtado, podemos hacer un intercambio de opiniones con el secretariado para ver hasta cuándo se puede mantener esa reserva o en qué momento oportuno decirlo. Estas son las 5 cartas. Se menciona lo sucedido con el dirigente conservador desde noviembre 3 de 1995, un día después de su muerte, y hasta el 8 de diciembre de ese mismo año. Nosotros en semejante linchamiento no vamos a participar. Del tema no se volvió a hablar en el libro de 1.203 páginas que en aquella época se vendía a $11 en un portal uribista y que el propio expresidente Álvaro Uribe promovía a través de sus redes sociales. Según Gaviria, no siguió leyendo el documento al que en su momento le dio toda la credibilidad y le perdió la pista porque en aquella época algunos medios lo atacaron. Se abandona la democracia. La duda estaba más allá de sus radicales posiciones políticas, en que se trataba de transcripciones y no de manuscritos, aunque actualmente tras las revelaciones hechas por Rodrigo Londoño sobre el caso Gómez Hurtado, parte del uribismo duda de lo que antes daba por hecho y dejaron pasar. La pieza, para quienes la han estudiado, es una joya donde se logra conocer en detalle cómo era la estructura de las FARC en su momento y su estrategia militar. Ante la confesión de Lozada, el gobierno Duque aprovechó para volver a pedir que los antiguos miembros de las FARC salgan del Congreso, en particular que él sea expulsado del Senado. Juan Fernando Varona. Mónica, la petición la hizo el comisionado Miguel Ceballos, pero los negociadores del acuerdo con las FARC explican que esta petición no tiene pies ni cabeza. El gobierno, en cabeza del comisionado de paz, Miguel Ceballos, aseguró que la JEP debería quitarle la curul y aplicarle sanciones inmediatas, como la restricción de la libertad al ahora miembro del partido político de la FARC, Carlos Antonio Lozada, por su reconocimiento en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Los colombianos necesitamos saber si esa restricción de la libertad es o no compatible con la continuidad de los senadores en su cargo. Los autores del capítulo de justicia del acuerdo de paz aseguraron que, por el contrario, el reconocimiento temprano que hizo Carlos Antonio Lozada le permite mantener su curul. La incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo de elección popular y una sanción impuesta por la JEP es predicable solamente de las personas que nunca reconocen su responsabilidad o de quienes reconocen esa responsabilidad de manera tardía. Además, aseguraron que la JEP primero tiene que establecer si el exguerrillero está diciendo la verdad antes de aplicar las sanciones correspondientes. La JEP, sin que haya un proceso, no puede simplemente tomar la decisión de quitarle la curul a Julián Gallo, a Carlos Antonio Lozada. El exministro de Justicia, Yesid Reyes, también desmintió al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien dijo que por ser aforado, Carlos Antonio Lozada debería ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. En esa hipótesis, él tendría la facultad, de acuerdo con la Corte Constitucional, de solicitar voluntariamente que ese caso fuera objeto de conocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Los dos exministros manifestaron o que hay un desconocimiento del gobierno sobre los acuerdos de paz o simplemente quieren sabotear a la JEP. En esos temas específicos, claramente las afirmaciones del comisionado son contrarias al texto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Están asumiendo posiciones sin siquiera haberse leído los acuerdos y las normas constitucionales y legales, o están opinando simplemente de mala fe. Ambos exfuncionarios le pidieron al gobierno Duque que deje trabajar de manera independiente a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Coincidencialmente, Iván Márquez y Santrich publicaron un comunicado hoy en que aseguran que el crimen de Gómez Hurtado se decidió en 1982, mucho antes del gobierno Samper, en que esa orden se ejecutó. El expresidente y ex senador Álvaro Uribe se pronunció hoy sobre su propia orden de libertad, insistiendo en los argumentos que ya desvirtuó la Corte en la investigación, llamando a unirse a las contradictores del proceso de paz y dándole arranque a la campaña presidencial de 2022. El expresidente Álvaro Uribe leyó un discurso de 12 minutos desde el que fue su sitio de reclusión por más de 2 meses, el ubérrimo en Montería, Córdoba. Saludo, compatriotas. En sus reflexiones había ataques a quienes han conocido su proceso, a pesar de señalar que tiene un profundo respeto por jueces y magistrados. Tanto el magistrado que instruía el proceso secreto como el gobierno de la época difundían que yo sería encarcelado. Dedicó 4 de los 38 puntos de su intervención al magistrado ponente de su detención, César Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en sus supuestos múltiples vínculos contractuales con el proceso de La Habana, del cual él fue público antagonista, señalamiento que ya fue desvirtuado. Consideraron mi temperamento para encarcelarme. Claro, mi temperamento es controversial, altivo, con el cual he trabajado por Colombia con amor. Insistió en que el senador que lo acusa, sin mencionar su nombre, refiriéndose a Iván Cepeda como supuesta víctima, es quien ha sido constante visitante de cárceles en el país y en el extranjero, y no sus apoderados, entre ellos Diego Cadena, para ofrecer, según él, beneficios a cambio de lograr declaraciones en contra de él y su familia. Mi defensa no pudo contrainterrogar al mal llamado testigo estrella, capturado durante mi administración presidencial y condenado por secuestro extorsivo. Volvió a hablar de política, dedicó una parte de su discurso a elogiar el trabajo del gobierno Duque durante la pandemia y otra a atacar al gobierno Santos y a la JEP. Debemos insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe. Señaló además que, a pesar de haber renunciado a su curul en el Senado, insistirá a través de sus amigos en el Centro Democrático y de otros partidos en puntos de la agenda legislativa y en un referendo que disminuya el Congreso y la burocracia. Soy sobreviviente por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia. Tal como lo había advertido el senador Roy Barreras por las palabras con las que Uribe finalizó su discurso, el Centro Democrático ganó un jefe de debate para las presidenciales de 2022. Hasta el final, ojo con el 22. El expresidente se nota hoy más tranquilo. El fiscal que ahora tiene el expediente en el que la Corte Suprema de Justicia recogió pruebas de manipulación de testigos por parte de Álvaro Uribe es conocido de autos. En 2 de ellos pidió declarar inocentes a 2 parapolíticos a quienes la Corte sí encontró culpables. La Fiscalía, en la audiencia que dejó en libertad al ex senador Álvaro Uribe, tuvo su representación en el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y quien de ahora en adelante llevará el caso, Gabriel Ramón Jaimes. La Procuraduría tuvo a María Lourdes Hernández Mindiola. Ambos solicitaron la libertad de Uribe. Del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Esta representante de la sociedad considera que debe garantizársele al procesado Álvaro Uribe Vélez la aplicación al debido proceso. Gabriel Ramón Jaimes es recordado porque en 2009, cuando era el procurador delegado en asuntos penales, se opuso a que se reabriera el caso del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, investigado por nexos con paramilitares y por el homicidio de quien lo había denunciado. El simple señalamiento de haber cometido un delito por parte de un desmovilizado, sin comprobarse su credibilidad, no es argumento para desvirtuar la presunción de inocencia. La Corte Suprema, por el contrario, encontró en el expediente pruebas suficientes para condenar a Corzo a 27 años de prisión por el homicidio del líder. Lamento mucho. También en 2009, el entonces procurador Jaimes aseguró en W Radio que el ex senador Álvaro Araujo no había tenido vínculos con paramilitares, específicamente con el líder Jorge 40. Vamos a demostrar que somos gente de bien. La notable influencia de Jorge 40 no fue en el sur del departamento del
Pesar, que fue donde precisamente el senador Araujo obtuvo 18.000 votos, es decir, el grueso de su caudal electoral. En esa declaración también ignoraba las evidencias del expediente que tenía a cargo como procurador. La Corte Suprema halló culpable a Araujo por su alianza con paramilitares y lo condenó a 9 años y 4 meses de prisión en septiembre de 2010. Señora jueza, yo le solicito... La Procuraduría del caso Uribe está a cargo de María Lourdes Hernández Mindiola, recordada porque en 2015, como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, falló una tutela a favor del exmagistrado Jorge Pretel en el proceso disciplinario que se llevó a cabo en la Comisión de Acusación de la Cámara. El país puede estar tranquilo. Para la fecha, Hernández Mindiola tenía una relación cercana con el abogado del exmagistrado Jorge Pretel, Carlos Arturo Gómez Pavalló, quien había sido su profesor y director de tesis en la universidad, y la hija de este trabajaba en el despacho de la magistrada. En virtud de la renuncia del... En 2016, Hernández Mindiola engavetó durante 20 días la ponencia de su compañero de sala, Alberto Vergara, en la que le quitaba el carnet de abogado a Víctor Pacheco, luego de que él confesara que había comprado una decisión del magistrado Pretelt. Su demora hizo posible que la sanción a Pacheco no fuera considerada en el Congreso como prueba contra Jorge Pretelt. ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca? La magistrada fue ascendida del Consejo Seccional al Consejo Superior de la Judicatura y al que renunció hace 7 meses. Su renuncia coincidió con la de Álvaro Uribe al Congreso, pero ella tenía ya listo el nombramiento como procuradora delegada para el proceso penal y en tal condición asumir el caso. 3 periodistas y el abogado Ramiro Bejarano sostienen que el caso de Álvaro Gómez sería utilizado para neutralizar al representante de la víctima en el proceso contra el expresidente por manipulación de testigos, involucrándolos sin pruebas en el crimen. La versión de que el ex senador Álvaro Uribe desvió la atención en la investigación del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y que el próximo 2 de noviembre, cuando se cumplirían 25 años del magnicidio, el fiscal Barbosa iba a involucrar penalmente al expresidente Ernesto Samper, a Horacio Serpa y a Ramiro Bejarano como supuestos responsables, toma cada vez más fuerza por las nuevas pistas que han surgido. Duque y Barbosa y el doctor Álvaro Uribe y Cadena, y yo creo que el ex procurador Alejandro Ordóñez y Angelino Garzón están metidos en una conspiración gigantesca. Esa conspiración no es de ahora, se inició hace 2 años. Los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez recopilaron trinos desde 2017 que evidencian la interferencia de Uribe en el caso Gómez Hurtado y corroboraron que en el auto que ordenó su detención por el caso de falsos testigos hay por lo menos 8 menciones en las que Uribe y su abogado Cadena hablan sobre los narcotraficantes que testificarían. Que en distintas ocasiones el expresidente Álvaro Uribe le ha ofrecido a la justicia estos 3 testimonios, obtener la rebaja de pena para estos narcotraficantes. De hecho, la intención de esos narcotraficantes de dar testimonio fue publicada en abril pasado en un portal uribista. La forma más violenta que puede haber hoy en esta democracia es esa, utilizar la justicia para incriminar a gente inocente. Eso es lo que están haciendo. En febrero de este año, durante la posesión de Barbosa, el presidente Duque le solicitó formalmente que concretara a los responsables del magnicidio. La versión revelada por la Nueva Prensa, que fue acogida como dudosa por distintos sectores, tuvo una nueva confirmación este fin de semana con la columna titulada No les creo, del columnista Mauricio Vargas, cercano al círculo del uribismo y especialmente al fiscal Barbosa. Esa columna probaría este complot del que estamos hablando y la veracidad de la información que revelaron los periodistas Guillén y Martínez? Pues yo creo que es parte de una prueba muy evidente. Mauricio Vargas es un mandadero del régimen. Esa ha sido su verdadera vocación en los últimos años. El abogado Bejarano aseguró que esta es una persecución política y judicial por sus columnas críticas y por ser defensor del senador Iván Cepeda en el caso por falsos testigos contra el ex senador Uribe. ¿Qué mejor escenario que utilizar esa justicia para aniquilar a un columnista y al mismo tiempo un abogado que les puede resultar incómodo? Finalmente se refirió a la indemnización que está esperando la familia de Gómez Hurtado por su magnicidio por parte del Estado, asegurando que más que verdad, lo que les preocupa es perder los cuantiosos recursos que ahora estarían en vilo por la confesión reciente de las FARC. El ministro de Justicia, que también es miembro de la Comisión de Disciplina de la Federación de Fútbol y en consecuencia juez de su presidente, investigado por la reventa ilegal de boletas, habría aceptado la invitación de su investigado a ver el partido contra Venezuela en palco de honor a pesar de la pandemia.
¿Por qué es tan importante la cuarentena nacional? Pese a las medidas que el gobierno nacional ha impartido para evitar que se siga propagando la pandemia de COVID-19, uno de sus más altos funcionarios irrespetó la cuarentena. El nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien lleva solo una semana en el cargo, estuvo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla viendo el partido de la Selección Colombia contra Venezuela, pese a la prohibición COVID de ingresar a ese escenario. Que la idea es empatar. Mientras 46.600 sillas del Estadio Roberto Meléndez estuvieron vacías por orden también del ministro de Salud, su compañero, el ministro de Justicia, ocupó al menos 3, disfrutando el encuentro junto con sus 2 hijos. Y según fuentes de alta credibilidad, gracias a la invitación de Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien es uno de los castigados por la Superintendencia de Industria y Comercio por la reventa de boletas de los partidos para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Lo grave es que el nuevo ministro es uno de los jueces de la Comisión Disciplinaria de la Federación, o sea que le aceptó una invitación a su investigado. Hasta el momento, el ministro solo ha confirmado que estuvo en Barranquilla tratando temas del sistema carcelario del Atlántico, pero las evidencias lo desmienten. Aunque en Bogotá todavía no hay apertura de bares ni discotecas y la policía busca y sanciona a los infractores, un establecimiento nocturno ha funcionado durante toda la pandemia sin ninguna perturbación, uno que tiene como clientes solo a policías. Camilo Galana. Mónica, no obstante, los vecinos han llamado a la policía para denunciar la infracción, pero en vez de la respuesta esperada han recibido intimidaciones. Era restaurante y en la noche ya funciona, es un bar que funciona hasta las 3, 4 de la mañana. Este vecino del sector, quien por temor a las personas que denuncia prefiere ocultar su identidad, asegura que en el barrio Eduardo Santos, justo enfrente de la Policía Metropolitana de Bogotá y la SIJÍN, este restaurante bar en las noches se convierte en discoteca y funciona hasta la madrugada, aunque también atiende a su clientela a puerta cerrada, teniendo en cuenta que en Bogotá bares y discotecas aún no pueden abrir sus puertas. Y el ruido es estridente, la música, el bajo, las peleas, los gritos, es invivible. En los videos grabados por el denunciante se observa que el bar presta servicio en la noche y para seguir la fiesta la puerta se cierra y llamar al cuadrante no funciona. Se llama al cuadrante hasta 3 y 4 veces y la última vez la persona que contestó muy desafiante, ¿usted cómo se llama? Entonces dijo, pero su teléfono es tal, en una actitud agresiva y amenazante. También en este sector residencial del sur de la ciudad, la pérdida del espacio público es evidente. Si usted necesita ingresar por la 15, ya en el costado norte, pues es imposible. Primero, pues no se puede cruzar, cerraron las calles completamente. En esta zona residencial también se estacionan vehículos oficiales, motocicletas de policía, tanquetas y vehículos particulares. Un día se escuchaban lamentos y pedía a una persona auxilio. Los gritos provenían de este vehículo carpado de la policía. Pero el señor pedía auxilio, yo creo que más de una hora pidió auxilio. Minutos más tarde dejan en libertad al detenido, quien corre con su ropa en la mano. Actuaciones que según los habitantes del sector se han vuelto recurrentes y que por temor a lo que les pueda pasar no se atreven a denunciar. Como ya no se puede decir nada, ninguna queja, porque de una vez vienen las amenazas, entonces hay mucha gente que prefiere callar. Los denunciantes aseguran que muchos residentes han tenido que dejar el sector porque la situación es imposible de solucionar, mientras otros han tenido que callar y aguantar estas arbitrariedades. La pandemia les ayuda a los colombianos a saber quién les prepara la comida, lo que indican los indicadores.
Según el índice IDOM de monitoreo en plataformas digitales, entre el confinamiento de julio y el desconfinamiento de septiembre, los domicilios por teléfono aumentaron 3 puntos y también por aplicaciones de marca propia, y que disminuyeron los pedidos a través de WhatsApp y de las aplicaciones de domicilios. Esto indica que los colombianos ya sabemos el nombre de quien nos hace el almuerzo. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos a este Noticias 1, la red independiente. De Noticias 1 analizó las posibilidades de contagio por COVID-19 si una orquesta toca sus instrumentos dentro de un avión. Juliana Ramírez. Mónica, a diferencia de la respiración normal de las personas, los intérpretes de instrumentos de viento lanzan aire y partículas biológicas a gran velocidad y distancia, como se puede evidenciar en las imágenes. Esta semana causó polémica que en medio de una pandemia, Avianca contratara a los músicos de la Filarmónica de Medellín para tocar instrumentos de viento a 10.000 pies de altura en un vuelo que salió desde la capital de Antioquia hasta Bogotá. Más allá del sentido común de los tapabocas partidos en la mitad y del riesgo al tocar en un lugar cerrado y pequeño con aire reciclado, el laboratorio de video de Noticias 1 analizó el funcionamiento de los mismos instrumentos, una trompeta, un trombón y un corno, para conocer qué tan expuestos estuvieron no solo los pasajeros, sino los propios músicos. Lo primero que hicimos fue aplicar talco para evidenciar cómo se esparcen las corrientes de aire que salen desde las campanas de estos instrumentos. Aquí echamos talco sin que el músico toque, mientras en esta otra toma toca con intensidad. Naturalmente la altura también pues provee unas condiciones en las cuales la capacidad pulmonar se vuelve un poco más exigente, y desde luego pues estar evacuando las gotas de saliva del instrumento, pues en el caso del corno, por ejemplo, que generalmente se pueden impregnar en la mano. Es decir, ese músico no solamente esparció partículas por esta campana, sino que su mano, que todo el tiempo estuvo metida en esta cavidad, estaba llena de fluidos. Pero estos instrumentos, además de necesitar una emisión de aire fuerte, en promedio cada 5 minutos necesitan desaguar las salivas acumuladas. Para poder que el instrumentista pueda continuar con la ejecución apropiada y que la afinación y la entonación se den de forma apropiada, requiere que haya una evacuación de esa saliva, digamos, que queda condensada y que se ha acumulado a lo largo del cuerpo del instrumento. Estas gotas de agua que ven saliendo por acá realmente es la salivación producida por el esfuerzo de los músicos, una mezcla de aire condensado y caliente que se contiene en estos cuerpos cilíndricos. Nuestra historia de violencia contra la mujer hoy es la de un victimario que utiliza en su defensa el monopolio político y económico de su familia. Dayana Cruz. Mónica, es la historia de una mujer que se cansó de perdonar y resolvió denunciar, pero se encontró frente a una barrera de obstáculos en el Estado y en la empresa privada. Noticias 1 contra la violencia. Givi Corredor y César Caraballo se conocieron hace 3 años y empezaron una relación de noviazgo a distancia. A los pocos meses, Givi se trasladó a Barranquilla, en donde vivía César, y se convirtió en su pareja permanente. César está bien emparentado. Su hermana Patricia es la esposa de Habib Char, hermano de Fuad Char y tío del exalcalde y precandidato presidencial Alex Char, y de Arturo, presidente del Senado. La familia Char es propietaria de decenas de supermercados, droguerías y otros servicios. Givi entró a una de esas empresas mientras César era contratista del mismo conglomerado. Ahí fue cuando ya empecé como a notar pues como rasgos de que era una persona violenta. Era agresiva, manipuladora. Pero la dicha de Givi no duró mucho. Pronto empezó a ser víctima de violencia, primero emocional y después verbal y física. Después él llegaba llorando con la Biblia, que lo ayudara, que le iba a cambiar. Como César, el cuñado de Habib Char, no cambiaba, ella decidió separarse, pero no logró distanciarse del todo, pues su expareja vivía en el mismo conjunto y así tenía una forma fácil de acercársele y acosarla. Ella creyó que podía llevar las cosas con calma para evitar agresiones. Vi el celular de él. Él tenía una adicción al sexo. Yo le descubrí como 25 prepagos.
a todas las filmaba. Las actitudes sospechosas de Caraballo crecieron y ella decidió entablar una queja ante las autoridades, pero fue en vano. Yo llegué y fui a la inspección de policía y ellos llegaron. Y en ese momento llegó el hermano de él, Enzo Caraballo, y llegó diciendo que él era socio de Simón Char, que él era de la cúpula, y llegó diciéndole un poco de cosas a la policía. El hecho es que la policía quedó intimidada. Ante su desespero, Gibi acudió a Patricia, hermana de César y esposa de Habib Char, para pedirle que interviniera ante su hermano. Ella me colocó que quién le había dado mi número. Yo le dije, yo lo tomé del celular de César. Pero yo le pido que me ayude. Me dijo, es inaceptable. En lugar de ayudarla, su cuñada, al parecer, intervino en su contra, pues al día siguiente de la conversación recibió una carta de la empresa de los Char en que le notificaban su despido, pero le dijeron que era mejor que renunciara. Cuando ella se negó, el encargado de votarla le informó su incómoda situación. Ellos no van a descansar hasta que usted se vaya de acá. Ya me llegó la orden y usted no puede seguir acá. Entonces yo quiero que tú renuncies. Y yo te garantizo que te voy a dar la indemnización. Gibi también llevó el caso a la fiscalía y, para sorpresa suya, recibió esta respuesta. Pero este caso de violencia no es crítico. O sea, es muy normal. Convencida de que en Barranquilla ningún servidor público, ni empresa o persona le ayudaría por haberse enfrentado a alguien cercano a los Char, sintió que ella y su hijo estaban desamparados en esa ciudad y se trasladó a vivir a otro lugar. Ahora está sola, sin amigos, sin familia y sin trabajo. Noticias 1 contra la violencia. Como las mujeres no solamente ganan menos que los hombres, sino que también son las más afectadas en sus empleos con motivo de la pandemia, el subsidio a la nómina para ellas no será del 40%, sino del 50%. Según el DANE, la tasa de desempleo en agosto llegó a 16,8%, y aunque históricamente el desempleo de mujeres ha sido superior al de los hombres, la pandemia agudizó más esta brecha de género y solo en el trimestre de junio-agosto alcanzó el 24,2%. De hecho, la mayoría de mujeres que se quedaron sin puesto de trabajo pertenecían a los sectores más afectados por los cierres, como comercio, educación, textiles, actividades artísticas, hoteles y restaurantes. Un coral de patacón. Por ello, en medio de los debates legislativos para darle continuidad al subsidio a la nómina, se aprobó en Senado una proposición de la senadora Angélica Lozano que buscaba que dicho aporte, que es del 40% de un salario mínimo para cada empleado, subiera a 60% si se trataba de una mujer que sea recontratada o que se le mantenga su puesto de trabajo. Esta semana, en medio de la conciliación entre Cámara y Senado, se acordó adicionar solo el 10% más de subsidio. Es decir, cuando se trata de un subsidio de nómina para mujeres, será del 50%. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, se destinará cerca de 381.000 millones de pesos para este fin. Cabe precisar que las empresas que deseen aplicar a este auxilio deberán tener bancarizada su nómina y certificar el pago de la seguridad social a través de la planilla Pila. La última voz en el gabinete de Iván Duque la tenía Álvaro Uribe desde su exprisión en el Ubérrimo. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Colombia tiene suficientes problemas, ¿no? Hace un mes largo, la ministra del Interior, Alicia Arango, dejó saber que se retiraba del Ministerio de la Política, a donde llegó hace apenas 9 meses. Perdóname. Mandó a decir a la prensa que sería embajadora en Suiza, en cuya ciudad multilateral, Ginebra, estuvo viviendo de 2010 a 2013. Primero nombrada por Álvaro Uribe como representante de Colombia ante la OIT y la ONU. Y después en esa misma posición en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien la dejó disfrutar de Europa hasta cuando ella quiso regresar, sin ninguna vergüenza, a hacerle campaña presidencial a Óscar Iván Zuluaga. Pero el mismo día de la información, el presidente Duque habló con Arango para que desistiera de una renuncia que nunca formalizó. Ella se lo agradeció en un trino e incluso el Ministerio de Defensa celebró su permanencia en el Ministerio del Interior en otro trino. Ustedes mismos se van a dar cuenta de las incoherencias. Nadie volvió a preguntar por la noticia divulgada, ni por la noticia negada, pero se filtró en los mismos pasillos de la Casa de Nariño que la molestia de Arango, que la llevó a anunciar su renuncia, tenía que ver con el enorme poder de Paula Correa, una de las funcionarias más cercanas a Duque, que se inventó el título de jefe de gabinete para Correa con el fin de que ésta pudiera manejar la, comillas, estrategia y dirección política de la Casa de Nariño, cierro comillas.
el poder de las alianzas. Como el Ministerio del Interior se entiende con la política y con los políticos, y la jefe de gabinete de Duque hace lo mismo, el choque entre las dos funcionarias, antes amigas y hoy enemigas, era previsible. Dicen que Correa maneja lo divino y lo humano en el alto gobierno y que manda sin consideraciones. Significa que se pasa por la faja Arango, quien no es, como se dice en el lenguaje popular, una mansa paloma. No, ella no está torpedeando, perdóname, no te equivoques. Al parecer, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, que se encarga de las relaciones con los congresistas, obedece más a Correa que a Arango. Muy especial a todos los honorables representantes, miembros de esta comisión. Esta situación molesta mucho a la ministra del Interior y por eso prefirió abandonar todo e irse del país. Sin embargo, habría puesto orden en la casa el papá político de Duque, Arango, Correa y Palacios, Álvaro Uribe. Este, enterado de la tensión en el equipo de gobierno, habría llamado para decir: Alicia se queda. Y así fue. Me gusta la mermelada de fresa, ¿por qué me la van a quitar? Señor presidente, le reitero mi gratitud. Uribe Vélez también habría intervenido ante Duque para impedir que la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, a la que no le ha ido nada bien con los medios de comunicación, saliera del gabinete, pues su retiro se venía rumorando en días pasados de manera insistente. A ver si me puedes comunicar ahí con la secretaria del presidente de la República, ¿sí? El expresidente, amigo desde hace muchos años de Blum, y su esposo, quienes han contribuido con importantes aportes en dinero a las campañas del Centro Democrático, le pidió a Duque la permanencia de la canciller en su cargo, al menos durante otro tiempo. El Senado ha ejercido de manera satisfactoria el control político. En cambio, el ministro que sí se iría con autorización de Uribe es el de Defensa, que ha enfrentado duros cuestionamientos de la opinión por su soberbia actitud ante los fallos de la justicia y su poca empatía con las víctimas civiles de las recientes protestas. En primer lugar, la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley. Trujillo se estaría posicionando con su talante autoritario ante el ala más derechista del uribismo para iniciar su campaña como precandidato presidencial de su partido. Sobra decirlo, con pleno aval del gran jefe de esa facción política. Según un confidencial de Semana Impresa, Trujillo estará el próximo martes con los representantes a la Cámara que votaron una moción de censura en su contra. Como tiene asegurada la mayoría de votos a su favor, saldría triunfante. Renunciaría y no tendría que asistir a la otra citación en el Senado para examinar sus actos oficiales. Como quien dice, y aunque lo ha negado, Trujillo se va haciendo otra jugadita. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. Una gallina luchó por conseguir la libertad, pero segundos después de su fuga fue capturada de nuevo. Redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.